Desde hace siglos, la humanidad ha intentado explicar todo aquello que la rodea. Hemos explorado continentes, cruzado océanos, viajado al espacio e incluso enviado máquinas a otros planetas. Pero, a pesar de todos nuestros avances, todavía existen historias que desafían la lógica. En este vídeo recorreremos algunos de los casos más inquietantes y fascinantes que se conocen, historias reales que han alimentado teorías, investigaciones y debates durante décadas. Prepárate, porque cuando el misterio supera a la ficción, la realidad se vuelve mucho más interesante. En 1997, un sonido recorrió las profundidades del Océano Pacífico con una intensidad tan enorme que fue detectado por sensores separados por miles de kilómetros. No provenía de un barco, ni de un submarino, ni de una explosión conocida. Durante un tiempo, nadie pudo explicar qué era. Ese sonido recibió un nombre que terminaría haciéndose famoso, el bloop. Pero, ¿qué escucharon realmente los científicos? ¿Y por qué durante años se creyó que podía tratarse de una criatura gigantesca escondida en las profundidades del océano? Todo comenzó en el verano de 1997. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como la NOAA, operaba una red de hidrófonos, unos micrófonos submarinos extremadamente sensibles. Aunque su propósito principal era monitorear actividad sísmica y detectar explosiones bajo el agua, aquellos instrumentos captaron algo completamente inesperado. El sonido duró aproximadamente un minuto. Era una señal de muy baja frecuencia que aumentaba rápidamente de intensidad antes de desaparecer. Lo más sorprendente era su potencia. Había sido registrado por sensores ubicados a más de 5.000 kilómetros de distancia entre sí, lo que significaba que la fuente debía haber liberado una enorme cantidad de energía. Cuando los investigadores analizaron la grabación, descubrieron que no coincidía con los patrones habituales de terremotos, volcanes submarinos o embarcaciones. Tampoco parecía encajar con los sonidos conocidos de las ballenas, aunque tenía características biológicas. Fue entonces cuando comenzaron las especulaciones. Algunos científicos señalaron que, si el origen era realmente un ser vivo, tendría que ser muchísimo más grande que cualquier animal conocido. Incluso más grande que la ballena azul, el animal más grande que ha existido en la Tierra. Internet se llenó de teorías sobre monstruos marinos, criaturas prehistóricas que habrían sobrevivido ocultas en las fosas oceánicas e incluso seres inspirados en los relatos de H.P. Lovecraft. Después de todo, conocemos mejor la superficie de la Luna que muchas regiones del fondo oceánico. Y esa comparación no es una exageración. Más del 80% del océano permanece sin explorar en detalle. A varios kilómetros bajo la superficie existe un mundo donde la luz nunca llega, la presión aplasta cualquier estructura y viven especies tan extrañas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Cada año se descubren nuevos organismos desconocidos para la ciencia. Con semejante escenario, la idea de un gigantesco animal escondido parecía alimentar la imaginación de millones de personas. Sin embargo, la ciencia continuó investigando. Años después, un equipo de investigadores encontró una explicación mucho más probable. El bloop coincidía perfectamente con el sonido producido por enormes bloques de hielo al fracturarse y desplazarse cerca de la Antártida. Cuando un iceberg gigantesco se rompe o roza el fondo marino, libera cantidades enormes de energía acústica capaces de viajar miles de kilómetros bajo el agua. Nuevas grabaciones realizadas en años posteriores mostraron sonidos prácticamente idénticos asociados directamente con el desprendimiento de hielo antártico. Para la mayoría de la comunidad científica, el misterio quedó resuelto. Pero eso no impidió que el bloop siguiera convirtiéndose en uno de los sonidos más famosos de la historia moderna. Porque, aunque hoy exista una explicación sólida, todavía hay algo inquietante en escuchar esa grabación por primera vez. Saber que proviene de un lugar donde el ser humano apenas ha comenzado a explorar nos recuerda lo poco que conocemos de nuestro propio planeta. Tal vez el bloop no fue el rugido de un monstruo escondido en el océano.
O tal vez solo fue un recordatorio de que las mayores incógnitas de la Tierra no siempre están en el espacio, sino bajo las olas. Ahora dime tú, si hubieras escuchado ese sonido sin conocer su origen, ¿habrías pensado en un iceberg o en algo mucho más aterrador? Imagina que un arqueólogo encuentra un teléfono inteligente, enterrado en una tumba de la Edad Media. Eso sonaría completamente imposible. Pues algo muy parecido ocurrió hace más de un siglo, cuando un grupo de buzos encontró un objeto que parecía no pertenecer a su época. Todo comenzó en el año 1900, cerca de una pequeña isla griega llamada Anticitera. Unos buzos buscaban esponjas marinas cuando una tormenta los obligó a refugiarse cerca de la costa. Al sumergirse, descubrieron un antiguo barco hundido repleto de estatuas de mármol, joyas, monedas y objetos de bronce. Parecía un hallazgo arqueológico extraordinario. Pero nadie imaginaba que el verdadero tesoro era una masa de metal corroída que, a simple vista, parecía una roca sin ningún valor. Meses después, mientras los arqueólogos limpiaban los restos del naufragio, ocurrió algo inesperado. Dentro de aquel bloque oxidado aparecieron pequeños engranajes de bronce perfectamente tallados. Era imposible. Los mecanismos de esa complejidad no debían existir en el mundo antiguo. Durante décadas, el objeto permaneció guardado porque nadie entendía qué era realmente. Entonces, décadas más tarde, llegaron los rayos X. Al observar su interior, los investigadores quedaron completamente sorprendidos. No era un simple conjunto de engranajes. Era una máquina. Y no cualquier máquina. En su interior había decenas de ruedas dentadas conectadas con una precisión increíble. Cada engranaje movía al siguiente formando un complejo sistema mecánico capaz de realizar cálculos astronómicos. Lo más desconcertante era su antigüedad. El mecanismo fue construido hace más de 2000 años, aproximadamente entre los siglos II y a.C. Sin embargo, un dispositivo de esa complejidad no volvería a aparecer en la historia hasta más de 1000 años después, con los grandes relojes mecánicos medievales. Era como si una tecnología hubiera aparecido antes de tiempo, y luego hubiera desaparecido. Pero la sorpresa apenas comenzaba. Los científicos descubrieron que, al girar una pequeña manivela, los engranajes podían mostrar la posición del Sol y la Luna, calcular las fases lunares, predecir eclipses e incluso seguir distintos calendarios utilizados en la antigua Grecia. Las inscripciones también indican que mostraba información sobre los movimientos planetarios y hasta ciclos relacionados con los Juegos Panhelénicos, entre ellos los Juegos Olímpicos. Era, en esencia, una computadora analógica construida más de 2000 años antes de la era digital. Entonces apareció la gran pregunta. ¿Quién fue capaz de fabricar una máquina tan avanzada? No existe una respuesta definitiva. Algunos investigadores creen que pudo haber sido diseñada por un taller influenciado por el astrónomo Hiparco. Otros han sugerido una posible relación con la tradición científica de Arquímedes, aunque no existe ninguna prueba que confirme que él la construyó. Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Hace más de 2000 años, alguien construyó una máquina capaz de seguir el movimiento del cielo, y ese conocimiento estuvo oculto en el fondo del mar durante casi 20 siglos. El 1 de diciembre de 1948, un hombre apareció muerto en una playa de Australia. No tenía heridas. No había señales de violencia. Y nadie sabía quién era. Lo que parecía una muerte común terminó convirtiéndose en uno de los misterios más famosos del siglo XX. Aquella mañana, varias personas encontraron el cuerpo en Somerton Beach, cerca de la ciudad de Adelaida. Vestía un traje elegante, corbata y zapatos impecables. Estaba apoyado contra un muro de piedra, con las piernas cruzadas, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero cuando los médicos realizaron la autopsia, todo cambió. No pudieron determinar una causa exacta de muerte. Algunos órganos presentaban anomalías que hicieron pensar en un posible envenenamiento, pero las pruebas realizadas en aquella época no lograron detectar ningún veneno conocido. La investigación apenas comenzaba. Cuando la policía revisó sus pertenencias, encontró algo todavía más extraño. Todas las etiquetas de su ropa habían sido retiradas. No llevaba documentos. No tenía identificación. No había nada que revelara su nombre o su procedencia. Las autoridades publicaron su fotografía en periódicos de todo el país, esperando que alguien lo reconociera. Nadie apareció. Era como si aquel hombre no existiera. Meses después surgió una nueva pista.
Dentro de un pequeño bolsillo oculto en sus pantalones apareció un diminuto trozo de papel. Solo contenía 2 palabras. Tamam Sud. La expresión pertenece al libro persa Rubaiyat y significa terminado o finalizado. La policía inició la búsqueda del libro del que había sido arrancada aquella página. Sorprendentemente, un hombre entregó un ejemplar que había encontrado abandonado dentro de su automóvil poco después de la muerte. Al revisarlo, descubrieron que faltaba exactamente la página donde estaban impresas esas palabras. Pero el hallazgo más inquietante estaba en la contraportada. Había una serie de letras escritas a mano. No formaban palabras. Parecían un código. Expertos en criptografía intentaron descifrarlo durante décadas. Nadie lo consiguió. Junto al código también apareció un número de teléfono. Pertenecía a una mujer que vivía muy cerca de la playa donde apareció el cuerpo. Cuando la policía la interrogó, negó conocer al hombre. Sin embargo, quienes presenciaron el momento aseguraron que su reacción al ver su rostro fue de auténtica sorpresa. Nunca explicó el motivo. Con el paso de los años aparecieron innumerables teorías. Algunos creían que el desconocido era un espía de la Guerra Fría. Otros pensaban que mantenía una relación secreta con aquella mujer. También hubo quienes defendieron la idea de un suicidio cuidadosamente planeado. Pero ninguna teoría logró explicar todas las piezas del rompecabezas. En 2022, gracias al análisis de ADN y la genealogía genética, un grupo de investigadores concluyó que el hombre probablemente era Carl Charles Webb, un ingeniero nacido en Melbourne. Sin embargo, identificarlo no resolvió el caso. Aún hoy nadie sabe con certeza cómo murió. ¿Qué significaba el misterioso código? ¿Quién escribió el mensaje? ¿O por qué llevaba consigo aquellas 2 palabras que terminaron convirtiéndose en el símbolo de uno de los mayores enigmas de la historia? Más de 7 décadas después, el misterio del hombre de Somerton sigue recordándonos que, a veces, conocer el nombre de una persona no significa conocer su historia. Durante siglos, la humanidad ha buscado respuestas para entender el mundo que la rodea. Y aunque la ciencia ha logrado resolver algunos de los mayores enigmas de la historia, todavía existen casos que desafían toda explicación. Un sonido surgido de las profundidades del océano. Una máquina imposible construida hace más de 2000 años. Y un hombre que apareció muerto en una playa, llevando consigo un secreto que quizá nunca lleguemos a comprender. Tal vez algún día aparezca una nueva prueba que cambie por completo lo que creemos saber. O quizá estos misterios permanezcan sin respuesta para siempre. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 3 casos te pareció el más inquietante? ¿Crees que alguno tiene una explicación lógica, o piensas que todavía hay algo que no conocemos? Déjamelo en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por algunos de los misterios más fascinantes de la historia, no olvides suscribirte y activar la campana, porque aquí seguiremos explorando historias reales que, incluso hoy, continúan desafiando nuestra comprensión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde volveremos a adentrarnos en otro misterio.